De regreso con todos ustedes en la mañana de este domingo 6 de junio, repasando en su entrega 542. Les recuerdo que la temperatura para la mañana de este domingo en Santiago de los Caballeros es de 22 grados Celsius. Leina Tolentino les acompaña en esta entrega y como hemos anunciado a lo largo de esta edición, tenemos una entrevista importante. El domingo pasado se recordó 60 años del ajusticiamiento a Rafael Leónidas Trujillo, diríamos que 60 años de libertad. Nosotros, como es costumbre de repasando, siempre destacamos las fechas históricas relevantes y damos unos que otros datos también importantes de esos acontecimientos históricos. Y estuvimos haciendo mención de honor y recordando, ¿verdad?, esta proeza, pero en especial a los participantes a través de datos quizás poco conocidos para la audiencia. En el día de hoy, continuando precisamente con esa intención de recordar nuestra historia para no tener que repetirla, pero en especial que esa memoria histórica persista, porque es importante saber el costo de esta libertad que nosotros tenemos, que ya conmemoramos 60 años. Y con ese propósito precisamente nosotros tenemos ya en línea a quien les doy los buenos días y agradecer precisamente la disposición de estar a esta hora de la mañana, un domingo, a la señora Luisa de Peña, que desde la capital dominicana, a través de la plataforma Zoom, nos acompaña para dar a esta entrevista, recordar precisamente ese hecho tan importante en la historia dominicana, doloroso pero importante. Así que para usted, doña Luisa, los buenos días. Muy buenos días, gracias por invitarnos a compartir con ustedes. Y pues bueno, aquí estamos. Bueno, gracias doña Luisa, como le comunicaba, le reitero la gracia y la disposición. Fíjense, nosotros hablamos en el caso suyo, que es directora del Museo Memorial a la Resistencia. Esa palabra tiene mucho peso, ese concepto de resistencia, tomándolo en cuenta en un contexto dictatorial. ¿Qué tan importante fue? Porque hablamos del acontecimiento de un día, en el caso del ajusticiamiento de varios días, un plan liderado por héroes, por hombres que supieron poner su vida en los mejores intereses de la nación, pero lógicamente habían antecedentes. Entonces, háblanos un poquito sobre los antecedentes de la resistencia dominicana. Sí, fíjate, la dictadura de Trujillo, la tiranía de Trujillo, tuvo resistencia desde el día 1. El primer crimen de Trujillo, el primer crimen político, lo ejecutó el 2 de junio de 1930, apenas 3 días después de haber sido proclamado presidente de la República, luego de un golpe de Estado. Él llega al poder a través de un golpe de Estado. Un golpe de Estado, organizan elecciones donde él es el único candidato y el 30 de mayo lo proclaman presidente de la República. Fíjate la coincidencia, el 30 de mayo del 30 al 30 de mayo del 61. Entonces, su primer crimen político, el 2 de junio, a Virgilio Martínez Reina, a su esposa Altagracia Almanzar, embarazada de 8 meses, y a todo el que había en la casa, el servicio, los animales domésticos, todo el mundo, mataron a todo el mundo. Ese fue su primer crimen político después de ser proclamado. Naturalmente, entre el momento del golpe de Estado y esa proclamación, pues hubo muchísimos crímenes, persecuciones. Él tenía ya organizada la banda de la 42, que era un grupo paramilitar que andaba azotando. Entonces, ese primer crimen fue seguido de un levantamiento de los llamados generales montoneros. En ese momento, la sociedad dominicana, la organización, no estaba centralizada en un estado. Habían señores feudales que eran generales que podían levantar ejércitos privados, vamos a decir. Y entre esos levantamientos viene el de Desiderio Arias, Cipriano Bencosme, varios que se levantan en contra de la dictadura. Luego vienen movimientos de resistencia de los intelectuales, de los empresarios, de militares. A lo largo de los 31 años siempre hubo resistencia. ¿Qué cambia?
Y eso es algo que es común a todas las dictaduras en todas las partes del mundo durante el siglo XX. Hay 4 elementos que interactúan en una dictadura. El perpetrador, que es el que comete los crímenes, es el violador insertado en el Estado, y el Estado se vuelve perpetrador en sí mismo. El observador, que es el que observa, puede ser parte del Estado, puede no ser parte del Estado, pero no se involucra ni en crímenes ni en defensa. La resistencia, que es el grupo de personas que, bueno, la resistencia es esperanza al cambio, ¿no? Sí. Que resisten e impulsan cambios. Y las víctimas, que, como su nombre lo dice, pues bueno, son víctimas. ¿Cuándo viene el cambio? Cuando el observador se convierte en resistencia. El observador siempre es mayoría. La mayoría de la población no se involucra. La resistencia lo que hace es que mantiene vivo ese espíritu. Cuando el observador cambia a resistencia, la resistencia se convierte ya en si no en una mayoría, por lo menos en un movimiento que puede impulsar en forma concreta el cambio. Y eso es lo que pasa en nuestro país, como pasó en todas las dictaduras en el mundo. Entonces, ¿por qué la resistencia es importante? 1, mantiene la esperanza. 2, alimenta la conciencia. Eso es importante. O sea, la resistencia actúa en el espíritu y en la conciencia de los ciudadanos. Pero realmente a través de esos 31 años no tienen efectos concretos. Son gestas, son sacrificios, son ejemplos, son referentes, pero al final no logran el objetivo final. Lo logra un grupo que se integra a la resistencia, que era parte del grupo de los observadores y que por lo tanto muchos de ellos eran parte del régimen y sabían, conocían, podían proporcionar información sobre los movimientos, las debilidades y la forma en cómo atacar, como es el ejemplo del teniente Amado García Guerrero, que estaba nombrado en la Guardia Presidencial. Entonces ellos sabían cuando Trujillo se movía. Doña Luisa, y eso fue clave. Precisamente en ese punto, ya que usted está destacando, ¿verdad? Hace un momentito hablábamos de Amado García Guerrero, porque hace unos días se recordó, ¿verdad?, su asesinato. Y precisamente tocando ese punto, cuando usted habla, bueno, tenemos los observadores, hablamos de esos aspectos relevantes para, ¿verdad?, constituir la resistencia. Y hablamos de una dictadura que duró 30 años, pero usted ha tocado un punto que ha dicho, bueno, para tú poder tener esa respuesta, esa resistencia, hay que tener gente ligada al régimen. En este caso cita a Amado García Guerrero. ¿Cómo se gestó precisamente este acontecimiento importante? Ya hablamos de 60 años de libertad gracias al ajusticiamiento a Rafael Leónidas Trujillo. Mira, antes de entrar en profundidad de cómo se armó eso, Amado García Guerrero es el ejemplo excelente por referencia de lo que es el cambio de un observador a resistencia. Él es un oficial joven, con formación, con dignidad, que relata un día que ya él tenía una novia, que su hermano estaba ligado a la resistencia, sí, y le prohíben casarse con ella. Y un día lo llevan a participar en un asesinato del régimen. Eso era una práctica común de Trujillo con los jóvenes oficiales, para comprometerlos con los crímenes y pues envenenarle su conciencia y sus principios. Hay gente que no aguanta esa agonía, claro, de ser parte de un crimen. Entonces, a Amado García Guerrero le pasa que lo llevan a eso, y cuando él llega a casa de sus tíos, que son Salvador Estrella Sadalá y la esposa, les cuenta, les relata, y le dice esta frase: acabo de conocer a la bestia, a Satanás.
por eso que lo llevan a hacer. Y ese es el punto de quiebre de esa persona en específico, de ser un observador a convertirse en resistencia. ¿Sí? Y eso es lo que pasa. Y cuando eso pasa con mucha gente, ¿eh? Esos observadores pasan a ser resistencia y ahí viene lo que el principio del fin de la dictadura. Para el año 1957, y aquí te relato cómo nació, Trujillo manda a secuestrar a Jesús de Galíndez, un vasco, un español vasco importante que fue parte del gobierno vasco, que pasó al exilio republicano, al exilio español, estuvo aquí en República Dominicana y en ese momento estaba en Estados Unidos, vivía en Nueva York. Trabajaba en la Universidad de Columbia, era un profesor, un intelectual, daba servicios al FBI de análisis y ese tipo de cosas. Entonces Galíndez lo secuestran en Nueva York. Amanece esa noche, y es importante, él lo secuestran entrando en el subterráneo, en el metro, en el tren, en el subway. Y amanece esa noche en casa de la que era cónsul, Minerva Bernardino. Hay testigos que relatan haber visto a Galíndez amarrado, amordazado en casa de Minerva Bernardino, que esa noche tenía una fiesta. O sea, eso se hacía, preparaban fiestas y cosas para disimular. En la madrugada, Galíndez es trasladado a Montecristi en un avión piloteado por un norteamericano que se llamaba Gerald Murphy. Gerald Murphy lo contrata, o sea, es un avión, y a trasladar un paquete, pero el paquete era Galíndez. Cuando llega a Montecristi, que aterrizan en la base de Montecristi, ahí lo traspasan a un avión dominicano, piloteado por un oficial dominicano, Octavio de la Maza, que lo lleva a Hacienda Fundación, donde, de acuerdo a los relatos, Trujillo lo tortura personalmente, hace que se coma su tesis papel a papel, una tesis que él había escrito sobre la dictadura, donde cuestiona la paternidad de Trujillo, de Ramfis. Lo asesinan y lo desaparecen. ¿Qué pasa? Como este señor era una persona prominente, empiezan las investigaciones, además lo secuestran en Estados Unidos, en territorio norteamericano. El FBI inicia una investigación y Trujillo decide atar cabos. Asesina a Murphy y lo desaparece. ¿Qué pasa? Que Murphy, que es el primer enlace cuando se traslada de Estados Unidos a República Dominicana, Murphy estaba comprometido con una joven norteamericana, sobrina de un senador de los Estados Unidos. Y ese senador impulsa una investigación. Y Trujillo dice, bueno, tengo que continuar atando cabos. Toma al piloto Octavio de la Maza, lo toma preso y simula un suicidio haciendo una carta de confesión donde él dice que él asesinó a Murphy porque Murphy le hizo avances homosexuales. Entonces, fíjate, ahí hay otro crimen implícito, el hacer entender o el dar por sentado que el ser homosexual es justificación suficiente para ser asesinado. Bien, eso es ya otra cosa. Agarran el cadáver de Octavio de la Maza y se lo tiran en la galería a la esposa. ¿Qué pasa? Octavio de la Maza viene de una familia de Moca, donde su papá, Vicente de la Maza, un general montonero que se enfrentó al régimen y tuvo que negociar, y le voy a relatar por qué. Vicente de la Maza, ligado al movimiento que eliminó a Lilis, el dictador del siglo XIX, pues bueno, tenía un montón de hijos
y entre ellos estaba Antonio de la Maza. Antonio de la Maza, para el año 36, 37, en los años 30, había organizado un atentado contra Trujillo, siendo él un párvulo de un teenager de 16, 17 años. Lo agarran porque un atentado en una bicicleta, en un momento en que Trujillo visita Moca, pues bueno, lo apresan. Y es el momento en el que, a cambio de su vida, Vicente de la Maza, su papá, negocia con el régimen y depone su resistencia, depone las armas y su resistencia. Entonces, a Antonio de la Maza lo meten al ejército para enderezarlo, y él sirve, creo que llega a ser hasta teniente, una cosa así, después se sale y vuelve a su vida civil. Cuando matan a Octavio, ya Antonio venía con su asunto adentro, de décadas atrás, en contra de Trujillo. Entonces, ¿qué pasa? La muerte de Octavio dispara eso. Y Antonio jura frente a la tumba de Octavio de la Maza que él va a matar al que lo mató. Todo el mundo sabía a quién se refería, pero nadie le hizo caso, porque son declaraciones en medio del dolor. Eso es el nacimiento del grupo de Moca. Luego está el grupo de Santo Domingo, que lo encabeza Juan Tomás Díaz. Juan Tomás Díaz, general de la dictadura, cuya hermana, doña Gracita, era parte de la resistencia y cuya esposa, doña Chana, también estaba ligada a la resistencia. Vamos a decir que es empujado, impulsado, y le van abriendo los ojos frente a la monstruosidad del régimen. Estando él en el año 59 asignado a La Vega, le toca recibir, vamos a decir que recibir entre comillas, a los expedicionarios de Constanza, de la expedición que llega por Constanza de Muéstero Hondo. Y Juan Tomás, que ya venía hablando con Antonio de la Maza y venía teniendo inquietudes, porque él, junto a Antonio de la Maza, se juntan a través de Antonio García Vázquez, un primo de Antonio de la Maza, y cuñado de la hija de Juan Tomás, el hermano de Antonio, Bienvenido, estaba casado con la hija de Juan Tomás, Marianela. Se juntan en una finca en La Vega y empiezan a coquetear con la conspiración. Cuando viene el 59, que él, como oficial, decide no asesinar a la vista a los expedicionarios como le habían ordenado, sino tomarlos como prisioneros y protegerlos bajo la Convención de Prisioneros de Guerra, la Convención de Ginebra, y enviarlos a la ciudad. Pero entonces, que resulta que todos esos que él salvó, que vienen básicamente a la fuerza a la base de San Isidro, son brutalmente torturados y finalmente asesinados. Eso termina de remover la conciencia de Juan Tomás Díaz, y ahí nace el grupo de Santo Domingo. Esos dos grupos, el de Moca y Santo Domingo, que van creciendo entre familiares y amigos muy íntimos, es el grupo que el 30 de mayo de 1961 logra concretar el ajusticiamiento. ¿Sabe que, doña Luisa, escuchando esta descripción que usted está haciendo de tres de los participantes, pero especialmente en el caso de la familia de la Maza, indiscutiblemente que cada uno, ¿verdad? Cada uno de ellos jugó su papel, pero en el caso de la familia de la Maza, donde usted de manera muy descriptiva y detallista, al igual que lo hace con Juan Tomás, al igual como lo ha hecho ya con Amado, esto lo importante de esta descripción es recordar que qué hizo Trujillo de manera directa para tratar de desmoralizar
a esas personas a través de esos acontecimientos tan impactantes. Fíjense que la descripción que da doña Luisa con relación a qué fue la motivación de Amado García Guerrero, de que le inserta, ¿verdad?, esta dictadura que le da esa motivación. Sin embargo, hay un punto interesante. En el caso de Amado García Guerrero, indiscutiblemente pasan dos cosas en un ser humano. Se puede quebrar al momento de cometer un asesinato de esta índole y contra quien lo comete, y puede quedarse precisamente en la línea de esa persona que responde a lo que ha hecho y convertirse prácticamente en un psicópata que era Trujillo. Entonces, el tener estos acontecimientos tan sangrientos y tan impactantes en esta familia es una parte reveladora de por qué se asienta más la característica de héroes, porque no hablamos únicamente de familias que tenían, ¿verdad?, estaban dentro de este régimen a través de la parte militar, como en el caso de la Maza y los demás integrantes de la familia, sino que hablamos que también fueron víctimas de manera muy directa, con hechos muy sensibles y contundentes de la dictadura trujillista. Sí, fíjate, mira, los puntos de quiebre del observador a resistencia siempre son personales, son golpes personales, es lo único que te hace abrir los ojos cuando tú lo ves de frente y te golpea. Todos, sin excepción, todos son por golpes personales, o sea, que te llegan personalmente. No tiene que ser necesariamente una familia o un amigo, sino algo que tú veas. Exacto. Y eso te abre los ojos. Ese es un punto de quiebre. Y cuando digo un punto de quiebre, no me refiero a que se quiebran su espíritu, sino que rompen con la indiferencia. Exactamente. Con el estar cómodo por cómo están, porque es cómodo estar así, es bueno, o sea, si no te toca directamente, exacto, te quedas en la indiferencia. ¿Entiendes? O sea, nada te empuja a. Entonces, eso es común, que el punto de quiebre sea algo que te pase a ti, que le pase a tu familia, que le pase a un amigo cercano, o algo que tú veas, que tú seas testigo de una monstruosidad, y entonces tú haces, como es el caso de Amado García Guerrero, que él ve esa monstruosidad y lo hacen participar. Entonces eso hace así, le abre los ojos y dice, pero bueno. Exacto, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Quién es que nos está gobernando? Doña Luisa, por una cuestión quizás de tiempo, entrar en los detalles de cada una de las participaciones de los integrantes en ese día histórico nos puede tomar tiempo. Pero sí, indiscutiblemente que es importante recordarlos, porque uno lo puede ver como un nombre, una cita más, y indiscutiblemente que la historia dominicana que se queda sin destacar aspectos descriptivos tan relevantes y significativos de las acciones individuales de estos hombres. Y precisamente esas acciones individuales que se resumen en el día de este ajusticiamiento. ¿Por qué hablamos de ajusticiamiento y no de asesinato? Mira, técnicamente, de acuerdo a lo que son las leyes, fue un asesinato con premeditación y alevosía. El término ajusticiamiento lo que indica, lo que quiere decir es llevar a una persona a la justicia, aplicarle la pena de muerte. Tampoco es un ajusticiamiento per se, porque le aplican la pena de muerte, pero, o sea, dentro de un contexto. El término más cercano es tiranicidio, o sea, el asesinato de un tirano. Ajusticiamiento, pero hay algo que es importante y es la terminología, el lenguaje es muy importante, ¿eh? y te descubre el pensamiento, o sea, cómo tú piensas. La terminología trujillista y la terminología antitrujillista. En la terminología trujillista es asesinato. Asesinaron al jefe. En la terminología antitrujillista es ajusticiamiento. Se le hizo justicia al monstruo, a la bestia. Y esa terminología se aplica, por ejemplo, en el caso de las expediciones
Los trujillistas dicen invasión, la invasión de Luperón, la invasión de Constanza Belmuester Hondo. El antitrujillista dice expedición. La invasión que invade un país es normalmente, pues bueno, el enemigo. Es un gobierno extranjero o un ejército extranjero que viene a invadir y a romper con el orden. La expedición es un movimiento que viene a liberar. Y así se maneja ese lenguaje trujillista, antitrujillista. Ajusticiamiento le dicen los antitrujillistas, asesinato le dicen los trujillistas, pero los estudiosos, los historiadores, etcétera, le dicen tiranicidio, que es el término correcto, que exacto. Tiranicidio es el asesinato de un tirano. De todos los acontecimientos, o más bien de esta hazaña, podríamos decir cuál sería la más significativa. Y quizás esto puede sonar absurdo, porque tú dirás, bueno, uno puede pensar significativo ya mismo el ajusticiamiento, pero desde su óptica. Sin lugar a duda, el ajusticiamiento es el acontecimiento más importante del siglo XX en la República Dominicana. Y yo diría que el tercer acontecimiento más importante en la historia republicana. ¿Por qué? Porque el ajusticiamiento marca un antes y un después. Afecta absolutamente a todos los dominicanos, dentro y fuera del territorio nacional. Cambia el rumbo de la historia. Eso no quiere decir que los demás movimientos no fueran importantes, heroicos, gloriosos. Todo eso es así. Pero el ajusticiamiento es el único que cambia el rumbo. No hay otro en el siglo XX, ni siquiera la Guerra de Abril. Porque la revolución es un estallido, tumba un gobierno de facto, pero trae como consecuencia la instalación de la última dictadura en el siglo XX, que es la dictadura que encabeza el último presidente de la dictadura de Trujillo. Porque cuando Trujillo es ajusticiado, Balaguer es el presidente. Sí, entonces, el 30 de mayo es el único que cambia el rumbo y que afecta a todos los dominicanos. Los trujillistas, los antitrujillistas, los que no quieren nada con eso, los que viven fuera del país, el exilio, todo el mundo. Y es irreversible. ¿Por qué es irreversible? Porque la dictadura queda decapitada y trata de subsistir como un animal, una bestia dando coletazos, unos meses más. En noviembre los Trujillos salen del país y en enero Balaguer se ve obligado a nombrar un Consejo de Estado y más adelante lo vemos saltándose la verja de la Anunciatura de su casa, asilándose y saliendo del país. Entonces, la bestia, cuando digo la bestia me refiero a la dictadura, sigue dando coletazos, pero es un animal moribundo. Eso hace el 30 de mayo y es irreversible. Aunque Balaguer regresa al poder, no es ya la dictadura de Trujillo. Y lo vemos claramente en la resistencia que tuvo la dictadura de Trujillo y la resistencia que tuvo Balaguer. No es igual. No es una resistencia en iguales circunstancias, porque definitivamente los que resistieron los 12 años de Balaguer fueron masacrados, pero no fue como Trujillo, donde era un rodillo que pasaba. La resistencia contra Balaguer pues también golpeó a la dictadura de Balaguer. Entonces, el 30 de mayo es, sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante del siglo XX para lo que es la conquista de nuestra libertad, el establecimiento de la democracia, el reforzar nuestra soberanía, porque hay dos acontecimientos importantes: la ocupación del 16 y la invasión del 65.
pero no es lo mismo. O sea, esos dos acontecimientos lo que hacen es que marcan un retroceso en la vida democrática dominicana. El 30 de mayo es lo contrario. Usted, en esta amplia respuesta que usted nos acaba de dar, uno sabe que tras el ajusticiamiento fue un largo proceso. Se rompe la cabeza, usted hablaba ahí que citaba el término la bestia y sus coletazos, pero sabemos que fue un largo acontecimiento que incluso usted bien menciona la instauración de esos 12 años de Joaquín Balaguer. ¿En qué punto, luego de este importante acontecimiento que indiscutiblemente marca un periodo de dictadura hacia un periodo de libertad, pero en qué punto hablamos ya tras el ajusticiamiento del inicio de la verdadera democratización en la República Dominicana? 1978 es la transición definitiva a la democracia. Porque si bien el Consejo de Estado sentó las bases y organizó unas elecciones libres donde se eligió un gobierno constitucional legítimo, ese gobierno duró 7 meses. Y todo eso se volvió un revoltijo incomprensible entre el 63 al 66, cuando entonces Balaguer retorna como el candidato de la paz, para establecer la paz. Y durante 12 años organiza el exterminio sistemático de la oposición política, el exterminio total de la izquierda revolucionaria y de la izquierda democrática, a un punto que al día de hoy, más de 50 años después, todavía en nuestro país no hay una izquierda como opción política en nuestro país. Entonces, la transición nosotros la marcamos, y cuando digo nosotros me refiero al museo, con los decretos de Antonio Guzmán, que son uno, que es la liberación de los presos políticos, y el permiso para retornar del exilio político al país. Y eso es tan importante porque es que eso es una aceptación por parte del Estado de la prisión política. Entonces, cuando el Estado hace eso, porque el Estado es uno solo y cambia de gobierno, cuando el Estado hace eso, reconoce la prisión política, da un primer paso de conciencia hacia la transición a la democracia. El otro decreto importante de Antonio Guzmán es la puesta en retiro de los militares sospechosos de violar los derechos humanos y que son enviados a puestos diplomáticos. Ese fue un paso parcial para asegurar la gobernabilidad, porque si vamos al 78, debemos recordar que fueron unas elecciones que trataron de ser usurpadas por Balaguer, como siempre, y donde Balaguer se queda con el control del Congreso. Entonces, para asegurar la gobernabilidad, Antonio Guzmán empieza a dar pasos muy cautelosos hacia la transición a la democracia. Esa transición a la democracia al día de hoy no ha sido completada exitosamente porque las instituciones, hay muchas instituciones que conservan todavía el espíritu trujillista y la práctica trujillista. Entonces, eso nos ha tomado muchísimo tiempo en un país donde no hubo justicia transicional, pues no hubo revisión, no hubo una reflexión. Entonces, se han dado pasos muy tímidos cada día más para destrujillizar las instituciones en la República Dominicana y al mismo tiempo destrujillizar la sociedad, porque eso va de la mano. Doña Luisa, usted ha citado una parte importante, usted, a modo de parafrasear sus palabras, usted ha dicho, bueno, hemos dado pasos, ya fuera ¿verdad?, de ese inicio de la democratización, con los hechos que usted acaba de narrar, de describir,
con el gobierno del presidente Antonio Guzmán. Pero usted ha dicho algo, hemos dado pasos tímidos, pero hacia conocer, ¿verdad?, hacia hacer justicia. Él hace con esa gran proeza en aquel momento, porque tampoco era un contexto, digamos que el más afable que tenía Antonio Guzmán para gobernar, pero usted dice los primeros pasos, un tanto, vamos a decir que tímidos, comprendiendo el momento histórico. Sin embargo, hasta el día de hoy, la República Dominicana, desgraciadamente, a hablar de hacerle justicia a las tantas víctimas, nos quedamos como que muy por debajo. Entonces, vámonos a ir a una pausa y vamos a dejar 3 preguntas relevantes. ¿Qué ha pasado con la justicia de las víctimas? Aquí en la República Dominicana se ha hablado desde hace muchos años de una comisión de la verdad, pero se queda en un tema de debate, se queda en un tema de pronunciamiento. Y por supuesto, usted en la comandancia del Museo Memorial a la Resistencia Dominicana es una de las impulsadoras de estas acciones a través de una comisión de la verdad muy necesaria. Hace apenas, en este año 2021, por ahí escuchamos de la muerte de uno de los implicados de las hermanas Mirabal, murió en su casa y sentadito. Entonces, hablar de la Comisión de la Verdad es un punto importante y eso lo vamos a hacer tras la pausa, aparte también de conocer cuál es el legado de la resistencia dominicana en el mundo. Y en especial, otro detalle interesante dentro de las grandes hazañas de este acontecimiento es el papel que jugó los Estados Unidos en el ajusticiamiento a Trujillo. Pero de este tema, con esas 3 preguntas que dejamos en el aire, nos vamos a una breve pausa. Así que doña Luisa se nos queda ahí quietecita, no se nos mueva, que tras la misma, tras publicidad, nosotros retornamos con este tema muy importante e interesante en Repasando.